Leemos Apocalipsis 12:11. Nuestros hermanos ganaron la victoria sobre él por medio de la sangre del Cordero y la verdad que ellos proclamaron. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Sabemos, Dios mío, que tienes mucho más para nosotros y queremos recibir las bendiciones, queremos alcanzar aquellas bendiciones que ya nos regaló en la cruz del Calvario Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra sangre tiene un diferente significado según el grupo sociocultural que la analice. Por ejemplo, para los estudiosos, para los médicos, la sangre no pasa más allá de un concepto. Ellos dicen que se llama plasma y que es un líquido de color rojo vivo que circula por las venas de los vertebrados. Trabajadores del ocultismo, de la hechicería, de la brujería, de la santería, la sangre es un ingrediente más de sus ritos satánicos. Ellos usan la sangre en sus trabajos de hechicería. Por ejemplo, en Cuba, con tristeza lo digo, es uno de los lugares donde la brujería, el afrocubanismo y el sincretismo ha tomado más fuerza. Los santeros, hijos de santo, cuando se van a iniciar en la religión y se van a ser hijos de Ochún, Eleguá, Yemayá, Changó y otros demonios, otros santos, como dicen ellos. Así que cuando escucho una canción pegajosa de Celia Cruz o de Celina González, que ellos dicen que viva Changó, no la repita, porque están hablando de un demonio de brujería afrocubana bien fuerte. Ellos utilizan la sangre en esos ritos, se rayan, se sajan con elementos filosos embarrados con sangre. Cuando un hijo de santo se va a iniciar en esa religión, tiene que beber sangre de 127 animales, toda mezclada en un tazón. Así de nauseabunda, de grotesca es la copia del diablo, porque el diablo es imitador, no puede hacer nada por sí solo, todo lo copia. De la Biblia, del Antiguo Testamento, cuando se habla del derramamiento de sangre de los animales, lo que pasa es que los santeros cubanos no han leído el Nuevo Testamento, donde dice que ya no hay que derramar sangre de animales porque derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario Jesucristo, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Para los humanistas, un símbolo que habla de la vigencia de las ideas de sus héroes. Dicen, Ernesto Che Guevara vive, Lenin vive, pero ellos lo dicen simbólicamente, porque ellos están conscientes que esos próceres murieron. Ellos hablan simbólicamente porque ellos creen que las ideas de esos héroes están vigentes. Pero cuando nosotros los creyentes, los cristianos, decimos que Cristo vive, no lo decimos simbólicamente, lo decimos porque estamos convencidos que Jesucristo está vivo, sentado a la diestra de la majestad de las alturas, en los lugares celestiales, intercediendo por nosotros para darnos vida y vida y vida en abundancia. Si nosotros los creyentes conociéramos un poco más, creyéramos más y reclamáramos el poder que fue liberado cuando Cristo murió por nosotros y derramó su sangre en la cruz del Calvario, viviríamos la vida que dice la Biblia, de gloria en gloria y de victoria en victoria. La sangre de Cristo nos da poder y autoridad, nos da poder y autoridad sobre nuestra voluntad. Cuando Dios creó al ser humano, no creó un muñeco, no creó un títere, no creó una marioneta, no creó un robot. Creó un ser con voluntad propia para que pudiera decidir hacer lo bueno y apartarse lo malo. Pero el ser humano, incluyéndonos a nosotros, aprovechó el libre albedrío, la voluntad propia que le había dado Dios. ¿Para qué? Para en vez de hacer lo bueno, hacer lo malo y obedecer al diablo. Romanos 6:16 dice que aquel que obedece al pecado se hace esclavo del pecado, ya sea para justicia, de justicia para vida o de pecado para muerte. Y el hombre quedó esclavo del pecado y de las consecuencias del pecado. Mire, las personas que no vienen a la iglesia, algunos argumentan que no vienen a la iglesia porque quieren ser libres de hacer con su vida lo que quieran. Ellos dicen, algunos de ellos,
no vamos a la iglesia, voy a disfrutar la vida, entre comillas, y cuando sea viejo voy a la iglesia. Yo no quiero que me controlen. Ellos creen que pueden hacer lo que quieran, sin embargo están presos del pecado y las consecuencias. Las personas que quieren huir del alcoholismo, de la droga, del homosexualismo, del lesbianismo, del divorcio, de la división familiar, eso siempre viene de regreso a sus vidas. No se pueden deshacer de esas consecuencias porque son esclavos del pecado y las consecuencias del pecado. Pero Dios no dejó al ser humano en esa condición. Dice la palabra que Cristo fue a morir a la cruz, pero incluso antes de que lo colgaran en la cruz, la palabra nos enseña que Jesús dejó a los discípulos orando y se fue como a un tiro de piedra. Y allí Jesús oraba y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y dice la palabra que gruesas gotas de sangre caían como sudor al suelo. Los médicos han corroborado que cuando una persona pasa por una agonía intensa, las finas venas de los vasos capilares de las glándulas sudoríparas se pueden reventar por la tensión de los músculos faciales, y la persona que sufre puede parecer que suda sangre. Imagínense qué momento tan difícil pasó Jesús, que logró o que por su rostro sudó sangre en el momento de una decisión. Sucede que Jesús sabía por dónde iba a pasar y Él le decía: Padre, si fuera posible no pasar por ese momento difícil, pero que no se haga lo que yo humanamente quiero, sino que se haga tu voluntad. Es decir, Jesús sí sometió su voluntad también 100% humana debajo de la voluntad del Padre. Y nosotros no, nosotros éramos los que merecíamos derramar sangre por desobediencia. Sin embargo, Él, siendo obediente, derramó su sangre obedeciendo al Padre. Por esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario, tú y yo le podemos decir al diablo: diablo, no se va a hacer en mi vida lo que tú quieres. Le podemos decir al mundo: mundo, no se va a hacer en mi vida lo que tú quieres. Le podemos decir a la carne: carne, no se va a hacer en mi vida lo que tú quieres. En mi vida se va a hacer la voluntad de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Alguien pudiera decir: entonces yo tengo que ir a buscar sangre allá, el Calvario allá en Israel, yo tengo que ir a buscar sangre para poder obedecer a Dios. Cuando usted cree que Jesús derramó su sangre por usted, el Espíritu Santo, ¿dónde viene a morar? A su corazón. Y cuando el Espíritu Santo vive en su corazón, ¿qué genera? El dominio propio, el fruto del Espíritu, y usted puede hacer la voluntad de Dios. Dios no le va a pedir hacer algo que Él no le haya dado la fuerza para hacer. Dios nos pide santidad, pero Él, por medio del Espíritu Santo, nos da poder para vivir en santidad. Pero si aún fallamos, y lo estoy diciendo bonito, nos equivocamos, pecamos, en buen colombiano, la embarramos, ¿sabe qué sucede? Abogado fiel y justo tenemos para con Jesús. Nos arrepentimos, se aparta y sigue viviendo libre para Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. La sangre de Cristo, número 2, nos da poder y autoridad sobre las enfermedades. Cuando el hombre pecó, no solo perdió el control de su voluntad, sino que también permitió que entraran al mundo las enfermedades. Alguien pudiera decir: hermano, las enfermedades tienen una explicación científica, y es verdad, pero antes del pecado no había enfermedades. Las enfermedades entraron producto de la maldición del pecado. Los médicos descubren la cura de una enfermedad y aparecen 100 más. Un especialista de su propia rama no conoce todas las enfermedades de su rama, son muchas. Hay maldición en la humanidad de enfermedad. Pero Cristo, después que se paró de la oración y sometió su voluntad debajo de la del Padre, fue apresado, llevado al patio del sumo sacerdote, fue escupido, lo golpearon, se burlaron de él, pero una de las cosas terribles que le hicieron a Jesús fue la flagelación romana. La flagelación romana es, dentro de la crucifixión romana, que es uno de las muertes más crueles que ha podido inventar el ser humano, era un acto cruel.
hacían lo siguiente: tomaban al preso, al reo, al condenado, lo doblaban, lo amarraban sobre un tronco de madera, y otros 2 soldados bien fornidos, con látigos que tenían 9 flecos, daban 39 azotes. Cuando daban 39 azotes con esos látigos que tenían 9 flecos, con objetos cortantes, garfios, cuchillas en las puntas, hacía 9 llagas, 9 heridas. Cuando un condenado, un preso, un reo, un convicto terminaba de ser flagelado, quedaban apenas piel en la espalda. Se podía ver un charco de sangre en el suelo, pedazos de carne por el suelo. Se podían ver incluso algunos órganos internos y parte de los huesos. Y después que daban 39 azotes, no quedaba sino una enorme llaga en toda la espalda. Pero de esa enorme llaga, de esa llaga que le hicieron a Jesús, habló el profeta Isaías 750 años antes de que esto ocurriera. Y él dijo: nosotros lo tuvimos por azotado, por abatido, por herido de Dios. Mas Él, herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos todos curados. Hay salud por la sangre preciosa que del Calvario. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Usted puede vivir en salud, usted puede reclamar salud, y usted puede poner la mano sobre los enfermos, y estos sanarán en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo nos da poder y autoridad sobre nuestra voluntad. La sangre de Cristo nos da poder y autoridad sobre las enfermedades. Y la sangre de Cristo nos da poder y autoridad para romper toda maldición de pobreza, de miseria y de estrato cero en nuestras vidas. Cuando el hombre pecó en el Edén, no solo permitió que entrara las enfermedades y que perdiera su propia voluntad, también permitió que entrara el afán y la miseria al planeta. Y es que el afán y la miseria entró a la tierra por el pecado. Dios le dijo a Adán: por cuanto hiciste caso a la mujer e hiciste lo que yo te dije que no hicieras, maldita será la tierra por tu causa. Esto me da a entender algo. A las mujeres les debemos hacer caso, las debemos obedecer cuando nos hablan palabra de Dios. Dicen allá en Cuba que Adán fue el primer hombre blandito y dominado de la historia de la humanidad, que después de eso la fila ha sido inmensa. Y Dios le dijo: por cuanto hiciste eso, maldita será la tierra por tu causa. La trabajarás con el sudor de tu frente, comerás el pan de ella con el sudor de tu frente, y la tierra te va a devolver ¿qué? Espinas y cardos. Es decir, Adán iba a trabajar duro y la tierra no le iba a responder agradecidamente. Algunos argumentan teorías materialistas como estas. Dicen allá en Cuba que la Biblia, claro, los ateos, no es un buen libro. ¿Por qué? Porque dicen que la Biblia trata el trabajo como una maldición y que el trabajo es algo honroso. La Biblia nunca trata el trabajo como una maldición. Dios le dio trabajo a Adán antes de caer en pecado. Dios dijo: Adán, vas a señorear y sojuzgar la tierra. Lo estaba poniendo de patrón, de gerente de la tierra. Le dijo: Adán, vas a labrar y a cuidar el huerto, ¿sí o no? Y le dijo: Adán, vas a poner nombre a todos los animales. Adán tenía trabajo, pero trabajaba poco y recogía mucho. Además, Jesús dijo: mi Padre trabaja. Entonces el trabajo no es una maldición. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Lo que fue maldecido fue el producto de la tierra, producto del pecado. La tierra no iba a devolver el trabajo tan agradecida como lo hacía antes. Adán trabajaba poco y recogía mucho, pero hoy usted sabe, hermano, que se trabaja mucho y se recoge poco. Se va todo en arriendo, se va todo en impuestos, se va todo en servicios. No alcanza, hay afán. La gente trabajando día y noche, es bueno trabajar, pero hay un afán en que cualquier momento podemos quedar en una necesidad, en una situación difícil. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, algo pasó. ¿Qué le dijo Dios a Adán? La tierra te producirá ¿qué? Espinas y cardos cuando la trabajes duro. ¿De qué fue la corona que pusieron en la cabeza de Jesús? Como mofa,
como burla por él haber afirmado que era un rey. ¿Una corona de qué? ¿Y usted está imaginando espinas pequeñas? No. Según los estudiosos, estas espinas deberían haber tenido al menos hasta 3 centímetros de largo y hasta 1 centímetro de diámetro. Y fueron puestas con espadas, con palos, con tablas, fueron empujadas en la cabeza del Señor. Estas espinas atravesaron, pasaron la piel y se encajaron en el hueso, en el cráneo. Estas espinas le hicieron derramar abundante sangre que lavó su cara y cayó al suelo. Pero por esa sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo podemos decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay poder, hay bendición en la sangre preciosa que derramó Jesús. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Como aquel que no escatimó darnos a su propio Hijo, no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Yo vivo en un país con condiciones económicas 1000 veces más duras que las de su país. Yo, como ingeniero mecánico, antes de ser predicador, ganaba en mi país, en una fábrica de acero inoxidable de alta tecnología, devengaba un salario de $15 al mes. Sin embargo, creyendo en el poder que libera la sangre de Cristo sobre nuestra vida y sobre nuestra prosperidad, he podido creerle a Dios y desde Cuba salir por el mundo pagando pasajes, pagando aeropuertos, predicando el Evangelio. Hay bendición. Dios quiere prosperarte después que creas en que desde la cruz viene nuestra provisión. Puedes practicar todos los principios de la prosperidad, que de solo creer en Jesús hay un cambio de vida y viene la prosperidad a tu vida. Hay poder, hay prosperidad, hay bendición por la sangre que derramó por ti y por mí en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios. La sangre de Cristo nos da poder y autoridad para romper toda maldición de condenación, de muerte eterna por el pecado. Romper con la condenación de muerte eterna por el pecado tiene connotación eterna. Y es que el ser humano de hoy tiene una mentalidad de corto plazo. Cree que nunca va a morir. Los jóvenes ven la muerte como algo tan lejano que nunca va a pasar. Y la muerte es real. Todos un día vamos a morir. Es más, usted puede faltar a todos los velorios, a todos los entierros de sus amigos, incluso de sus familiares, pero al suyo usted no va a faltar. Cuando usted visite su propio velorio, ahí va a estar usted, posición horizontal, frío. Sus familiares un rato discutiendo, un rato llorando por los bienes que usted dejó, la lavadora, la moto, la casa, todos vamos a morir. Y el ser humano prefiere no pensar en eso porque es que no está preparado para morir. El hombre fue creado para ser eterno. La muerte entró por el pecado. Unos científicos rusos dijeron: las células están diseñadas genéticamente para no morir, pero por una causa desconocida, oxidan, envejecen y mueren. El hombre no está hecho para morir, pero la muerte entró a la humanidad y todos vamos a pasar por eso, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Un día vamos a morir y cuando muramos vamos a tenernos que enfrentar a un Dios que es bueno, que le duele en el corazón que se vaya para el infierno, pero un Dios que no puede negar su palabra, un Dios que le dio una escogencia en vida, un Dios que le dio opciones en vida que no va a poder opcionar después de la muerte. Y cuando muera va a tener que presentarse a Dios. Pero Cristo en la cruz, después de todos los eventos, culminó con lo colgaron en la cruz. Soldados bien fornidos atravesaron las manos del Señor con clavos inmensos, clavos cuadrados de la época, clavos rugosos y cuadrados de aquella época. Y Él colgó de sus heridas y murió literalmente del dolor intenso. Y cuando murió y dijo consumado es, pasó algo precioso en nuestras vidas, en la eternidad que nos tiene preparado. De esto hace eco Juan 3:16 cuando dijo:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida y tenga vida eterna. Hay vida eterna por la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario Jesucristo, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Hay vida eterna en el nombre de Jesús. Repitamos todos juntos: Padre Santo, que moras en los cielos, te doy gracias por permitirme reconocer que soy pecador. Te pido perdón y me arrepiento, y yo reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador personal. Te doy gracias. Amén y amén. Y siento gritarle al mundo que en Cristo